El fiscal del Distrito Nacional, José Manuel Hernández Peguero, es el invitado central a la entrevista del día de hoy. Con él vamos a hablar de muchísimas cosas. ¿Cómo está usted? Bienvenido de nuevo. Muy bien, después de un receso. Sí. Los cambios yo diría, impuestos por las elecciones. Así es, así es. Mire, ¿cómo usted evalúa ya su paso? Vamos a suponer que usted se va a quedar, pero podía no quedarse. ¿Cómo evalúa su paso por la Fiscalía? Yo creo que ha sido una experiencia satisfactoria, no tan solo en lo personal. Hemos podido demostrar que desde una función pública se puede hacer mucho. Y lo acepto como un reto que me tracé, el servir al pueblo. Sí, porque usted no venía del área penal. No. Usted venía del área civil, más o menos. Pero yo lo que creo que más que la especialización, tiene que ver mucho la formación. Es decir, tan pronto yo llegué allí, sin saber qué iba, yo identifiqué cuáles eran las necesidades. Y una de ellas era el restablecimiento de la confianza del ciudadano en el fiscal del distrito. Por otra parte, cambiar los conceptos que existían del servicio que se prestaba, servicio deprimente. Había que visitar a un fiscal en un destacamento de policial para saber qué víctima podía ir allí. Y ya hoy en día nosotros hemos cambiado todo ese concepto con 14 fiscalías barriales que recibieron el año pasado 29,000 denunciantes, 100,000 usuarios. Y desde allí entonces un equipo multidisciplinario, hablo de psicólogos, hablo de médico legista, hablo del voluntariado de apoyo de las organizaciones comunitarias, prestan un servicio excelente, con aire acondicionado, es decir, pero no tan solo eso, está la unidad de atención y prevención de la violencia de género y delitos sexuales. Es decir, hemos cambiado, pero quedan grandes retos. Yo digo, no tan solo en lo que respecta a la demarcación nuestra, sino como Ministerio Público. ¿Cuál es el reto prioritario que queda? Fundamental. Yo creo que básicamente la institucionalización como un órgano autónomo e independiente, en donde vayamos transitando hacia unos integrantes de este cuerpo especializado de la persecución de carrera, como se ha estado haciendo. Yo debo decirle que en estos casi 4 años no ha ingresado un fiscal que no haya sido evaluado por la escuela, y que todos los que estamos constantemente somos capacitados y evaluados, y eso es un gran paso de avance. Yo creo que... Y en materia de compensación, ¿no cree usted que necesitarían un mejoramiento? Yo creo que ese es un punto básico. Claro. Eso es básico para poder lograr la permanencia. Sí, porque ustedes forman y se van luego al sector privado bien formados. Eso es lo que porque tenemos. no consiguen el sustento. Pero además que no es posible que, por ejemplo, otros sectores del sistema ganen más que nosotros. Si tenemos hasta un fundamento legal, que es la ley del Estatuto del Ministerio Público, que establece la igualdad. Y en la Constitución se establecen los mismos requisitos. También, para ser fiscal de tal tribunal se requieren los mismos requisitos que para ser juez. Sí. Entonces, si son los mismos requisitos, debe haber el mismo salario. Sin pecar de modesto, yo ahora entiendo que en el proceso penal los fiscales trabajamos más. Claro. Sí, Antes claro, recuerden que los jueces investigaban. Sí. Ahora no, ahora somos solamente los fiscales. Sí, ciertamente. Entonces son grandes retos. Yo creo que la efectividad en la persecución de los actos ilícitos es un gran reto al Ministerio Público, y otro que hay que necesariamente hablar es seguir la política de facilitar el acceso a la justicia del ciudadano, es decir, a nivel nacional. Sí, yo creo que hay dos grandes, digamos, bloques u obstáculos que son los que le molestan a la gente. El primero, el acceso, que ya se ha hecho bastante para facilitarlo, pero todavía quedan cosas. Y el segundo, la acción post-delito. Todavía hay muchos muertos que se quedan horas enteras tirados en un pavimento y nadie le puede poner la mano esperando al legista, porque
la protección del área, de la zona del crimen, de la escena del crimen todavía es muy deficiente. Y yo creo que la llegada de los mismos fiscales es tardía al lugar de los acontecimientos, como que la policía todavía quiere mantener el control un control que ya lo perdió legalmente. Yo he abogado desde hace un tiempo por la creación de una unidad o cuerpo especializado de técnicos que nos asistan como policía judicial. Lo que se llamaba en Venezuela la policía técnica judicial, que era la que hacía ese trabajo, sí. la PTJ. Sí, y así está en México, Correcto. Así está en Chile, así está en Argentina, en Estados Unidos. La DEA, el FBI, la CIA son organismos que no son policiales, no son militares, pueden participar, pero nosotros tenemos que dar un gran paso. Y yo creo que eso va a incidir en la solución del problema de la Policía Nacional. Claro que sí. Cuando no tengan ellos a esos integrantes allí, creo que la solución a lo interno de esa institución será más fácil. Sí, cuando se quede como policía administrativa. Exactamente. Preventiva. Preventiva. Como ellos le llaman. Sí, sí. De patrullar, como sí, tiene que ser. Claro. Pero el otro elemento, con relación a esto de la escena del crimen, que tiene que ver mucho con el Código Nuevo, si la escena del crimen se corrompe, no hay juez que pueda condenar. Porque toda la prueba va a llegar corrompida. Así mismo, eso trata. Sí. Yo creo en que por eso necesitamos técnicos, no necesitamos coroneles ni generales. No. Exactamente. Necesitamos personas que sepan Y cuidar. se presta la actual situación también a la manipulación interesada de una escena de crimen para facilitar la posibilidad de que no sea procesado los culpables. Hay que destacar de todas maneras que ya la policía no es la misma de hace 4 años en esta materia, y eso se debe a que nosotros tenemos un constante trabajo y comunicación con ella. Pero de todas maneras yo creo que se presenta la dificultad que cuando el imputado es un oficial de más alto rango que el que lo investiga, bueno, ahí viene. Hasta ahí Se llegó. complica. Pero hay una gran observación que debemos hacer en cuanto al reto del Ministerio Público, que es la atención a víctimas de los delitos. Nosotros hemos avanzado mucho también. Debo decirle que el próximo mes se inaugura, dentro de la atención que damos a todos los que intervienen en el proceso de violencia de género intrafamiliar, el primer centro de intervención conductual para hombres. Es decir, el imputado de violencia contra la mujer e intrafamiliar, vamos a enviarlo a un centro en donde psicólogos, terapeutas y psiquiatras van a evaluarlo. Trabajen con él. Y van entonces a tratar de cambiar esa conducta. Claro. Para optar no por una necesaria sanción penal, sino por un medio alternativo que le permita reintegrarse a su familia, a la sociedad, garantizándonos a nosotros como autoridad que no va a volver a pasar eso. Bueno, porque hasta ahora cuando le llaman a la fiscalía o a la policía y le dan un consejo, el tipo lo que va más incómodo a la casa, Claro. la mujer. Sí, pero ya eso de consejo no existe. Ya nosotros, y debo decirle que todo esto ha desembocado, no se ha casi comentado, que el 2007 con respecto al 2006 en la capital de la República disminuimos los feminicidios en un 55%. Y eso se debe a una serie de acciones. Ya los hombres temen ir donde una fiscal, en donde va a ser cuestionado, donde va a ser sometido a una evaluación psicológica, donde a más de 200 hombres ya le han quitado su arma de fuego que portaban legalmente, y donde también se le saca de su hogar con orden judicial. Pero las cifras del año pasado en este tipo de... se reducieron. ¿En qué nivel, qué cantidad? Bueno, ¿Qué recuérdese que hay 2 tipos de feminicidios. Uno que el que es resultante de la problemática de la violencia de género en sí, que es donde nosotros ponemos énfasis. Y ahí hubo una reducción de 128 muertes por este tipo a 98 en el país entero. Y la tendencia en este año sigue todavía disminuyendo. Y es que tenemos ya 11 unidades de atención
a nivel del país, con un ministerio público capacitado en esta materia, porque de lo que se trata es de que el fiscal que trabaja en estos casos no es el fiscal ordinario, tiene que ser una fiscal sensibilizada, claro, y capacitada en el claro, si se lograse reducir a un 50%, en este año alcanzaríamos el mismo nivel de Chile, sí, que es de 45 casos anuales. Sí. Sería un éxito impresionante. Con más población. Exactamente. Sí. Sí, ciertamente. Hay un proyecto de reforma del Código Procesal Penal, pero deme su impresión como Ministerio Público que lo maneja todos los días, virtudes y defectos, el análisis FODA del... Mire, nosotros desde la Fiscalía, un grupo de fiscales, nos reunimos y elaboramos una propuesta que entregamos. Nosotros creemos que necesitamos trabajar en un plano de igualdad, es lo primero. El concepto inicial y original de este código, que volcó todos sus recursos en procura de la defensa de los derechos de los imputados, parece ser que se fue de la mano. Y ciertamente ahora estamos sufriendo los efectos de ese plano en que estamos situados, en donde estamos en desigualdad. Y ahora nosotros, por ejemplo, hemos propuesto que las medidas de coerción, su objetivo no sea únicamente garantizar la presencia del imputado, sino también garantizarle al Ministerio Público la conservación de las pruebas. Y por eso establecemos como medida de coerción la limitación para que el imputado no se acerque a los testigos y víctimas, orden de protección a las víctimas para evitar que puedan incidir psicológicamente y a través de amenazas a los imputados, y una serie de acciones también que procuran que el Ministerio Público pueda actuar de una manera distinta como lo que estamos haciendo. A veces nos sentimos como que estamos con un código que nos sanciona por anticipado el Ministerio Público, y como que se cree que nosotros vamos a actuar de manera siempre irregular. Y por el contrario, nosotros creemos que podemos convivir en un plano de igualdad en lo que respecta a la intervención en el proceso, pero siempre hay un interés supremo, que es el poder sancionador contra los actos ilícitos penalmente. Entonces, a partir de ahí, se debe establecer que es un objetivo de este proceso y mecanismo institucional excluir de la sociedad a aquellos que violen la ley, que son mucho menos que los que no la violamos. Entonces, yo entiendo que hay un gran reto por parte del Poder Legislativo, y es de que comiencen a trabajar en esto, porque lo necesitamos. Sí, eso está detenido ahí, porque es que es un juego muy peligroso. Si le dan a los fiscales muchas herramientas, como era en el código anterior, hay gente que caería 5 años preso para que después le digan que es inocente. No, pero no queremos ir allí. Bueno, no queremos ir allí. Queremos también que existan las garantías de las libertades, de la presunción de inocencia, de la duración máxima de la prisión preventiva. Eso no es problema. Nosotros creemos que deben esas conquistas quedarse, pero también hay situaciones en donde, como a un fiscal con tan solo una intimación de 10 días, ya por eso se le va a aplicar la máxima sanción al caso, y la sociedad va a resultar perjudicada en el sentido de que no va a perseguir al violador de una ley. Yo creo que en eso se ha confundido lo que es la prescripción a lo que es la extinción. Okay, usted violó el plazo que le otorgaba el código para la presentación de la acusación y hay una persona en prisión preventiva. Bueno, pues póngalo en libertad. Claro. Pero no haga extinguir la acción penal. Claro. Sí, ahí estamos de acuerdo. Claro. Entonces, son situaciones que yo creo que evidentemente se imponen una solución. Pero el balance del código ha sido mucho más positivo que negativo. Mira, nosotros no sabemos qué hacer con los sentenciados. Yo decirle que en materia de droga